ya la mezcla está quemada o sin quemar, ¿no? Ahí ya lo tendríamos que tenerlo en cuenta, ¿no? Es que, sí, sí, es como decís vos, pero cuando hay cambio de composición química, es indefectiblemente hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Eh, Ahora, cuando la mezcla está congelada, tenerlo en cuenta o no es lo mismo, porque se te cancelan. Si no cambia la composición, los términos químicos se cancelan, inclusive. Es decir, vamos a verlo así en un ejemplo. Porque, por ejemplo, viste, cuando calculé la combustión, en el punto 2 consideramos que es sin mezclar, y en el 3 está mezclado, ¿no? Entonces, suponete que fuese una combustión. ¿A qué te refieres con mezclar? Perdón, sin mezclar está en el punto 2, ¿no? En un motor, cualquiera, ¿no? O sea, Pero sin mezclar, ¿qué cosa? O sea, consideramos que lo que está dentro del cilindro es homogéneo. sí, sí, perdón, perdón. Está mezclado, pero no, ¿cómo se llama? No cambió su composición química, eso sería, ¿no? Claro, congelado, Congelado, sí. ese, congelado. Ah, cualquier cosa. En el punto 2 está congelada, ¿no? Y después Sí. en el punto 3 ya está en equilibrio químico, ya está disociado todo el gas. Cuando hacemos esa resta de energías internas, ¿no? Suponete un volumen constante, Sí. una combustión a volumen constante. Cuando hacemos, en U3 sí tenemos en cuenta el término químico, pero cuando restamos U2 no, Es que, mira, vamos a verlo así porque ahí son en distintas, un ¿viste? ejemplo. Las constantes químicas de cada gas, Sí, sí, ¿no? Entonces no se sí. cancelarían ahí. De hecho, gracias a ellas es que tenemos el incremento de temperatura. Si vos no consideraras los términos químicos, tenés que hacer como un ciclo de aire estándar, y meterle ahí un calor para que te pueda hacer aumentar la temperatura. Que en sí ese calor lo que está teniendo en cuenta es justamente la diferencia de los términos químicos. Eh, Vamos a verlo así. Tomemos el proceso de compresión, por ejemplo, ¿no? En el proceso de compresión tenemos lo siguiente. No sé si se ve ahí. La energía interna en el punto 2 es la energía interna en el punto 1 más el trabajo hecho por el pistón, Sí, sí, porque se ve. suponemos que es adiabático, ¿no? Y nuevamente, y no hay, despreciamos en cualquier variación de energía cinética, potencial, cualquier otro término, entonces, bueno, los términos que quedan son estos del primer principio. Ahora acá, U2, ¿es U sensible, U total? ¿Qué es? Y bueno, U2, ya le digo, en este caso, como no varía la composición química, como vos dijiste, la mezcla está congelada, yo les digo que es lo mismo considerarlo o no, porque U2 yo puedo decir que es U2 sensible, vamos a decir, que es, supongamos que estamos usando propiedades constantes, ¿no? Entonces podemos usar la tablita del modelo de dos gases y tenemos, para esto, bueno, tenemos gas fresco, va a ser, por ejemplo, ¿no? U2 va a ser eso, U1 va a ser CBU T1 más HFU. Ahora, si que yo contemple o no contemple el HFU, fíjense que como aparece los dos lados de la ecuación, si yo lo incluyo, se van a restar para calcular T2, por ejemplo. Y si yo no los incluyo, me da lo mismo, ¿no? Y esto pasa en cualquier proceso en el cual no cambie la composición química. Es decir, ¿está mal considerarlo? No, no está mal. ¿Está mal despreciarlos? Y no, si no cambia la composición, nos olvidamos de ellos, si querés. Ahora, hay que tener cuidado porque cuando uno plantea entre 6 y 1, por ejemplo, entre 6 y 1 no cambia la composición química de cada gas, pero hay una mezcla de gases en uno, ¿no? En uno tenemos los gases que teníamos residuales, los gases del punto 6, más los gases de la admisión, que entran por la válvula de admisión. Eh, entonces ahí uno, uno va a ser una mezcla. Podemos decir que es. Yo sé que esto lo van a ver cuando yo toque Enter, así que bueno, lo escribo medio rápido.
Eso es U1. Ahora, me pueden decir, pero espera, no estás contando los términos químicos. Bueno, vamos a escribirlo contando los términos químicos también. Eso es incluyendo los términos químicos. Ahora, Ahí te daría cualquier cosa, ¿no? no, pero hay que tener cuidado con una cosa, que lo vamos a ver ya. Esa es la aplicación del primer principio, que después esto se puede empezar a manipular y queda la expresión que vieron en la Fermina. ¿Está bien? Estamos con las integrales. Sí, si uno después dice, bueno, la energía interna es H menos PV, y bueno, reemplaza y empezás a modificar, a manipular y te quedan las entalpías, bueno, la otra expresión que está en la Fermina. Pero se parte de esto. Esto es el primer principio para el proceso entre el punto 6 y el punto 1, ¿no? Entonces, U1 ya lo expresamos acá arriba. Vamos a expresar quién es U6. Esto es, si yo no considero que el término químico, y si lo considero es esto. Acá es lo mismo, ¿no? Esto sí es un naturalmente aspirado a un... Sí, no es lo mismo, pero un naturalmente aspirado... Eso es para un naturalmente aspirado, ¿no? La expresión del primer principio no cambiaría, o sea, sería la misma. Yo acá no estoy calculando el punto 7, como ahí viste que hay que tener en cuenta qué gas tenés en el 7, ¿no? Si Acá sale yo o está estoy entrando. calculando el 1. Claro, claro, porque vos en 7, si es un naturalmente aspirado, en el punto 7 vas a tener solamente gas quemado. Y si fuera un turbocargado, tendrías una mezcla. Pero no importa, acá no nos estamos metiendo en 7. Planteamos entre el 1 y el 6. Y en cualquiera de los dos casos, bueno, la presión cambiará, ¿no? Si es aspiración natural o sobrealimentado. Pero la expresión se mantiene, cambiarán los valores. Bueno, entonces, y por otra parte vamos a pensar quién es HI. HI, lo mismo, o sea, las mismas consideraciones, o es CPI, TI, o es CPI, TI más HFI. Acá tengamos en cuenta una cosa, yo acá yo puse HFU, en realidad esto es HFI, ¿no? Que no tiene por qué ser la misma y no es la misma que HFU que aparece en la tabla. Y acá es donde puede surgir el problema y puede darte cualquier cosa, digamos, el cálculo del punto 1. Entonces, esta es la expresión de la energía interna en 1, esta es la energía interna 6 y esta es la entalpía I. Veamos qué pasa si incluyo los términos químicos. Acá, 1 me aparece HFI por MI. Y acá, en MI, HI, ¿qué me aparece? Me aparece MI por HFI. Es decir, me aparece HFI y HFI de los dos lados. Es decir, los tacho. O sea, los incluyan o no los incluyan, no importa porque se cancelan. En 1 también aparece M6 por HFB, HF quemado. Pero en U6, ¿quién aparecía? En U6 aparecía M6, bueno, esto hay un paréntesis acá, por HFB, es decir, de vuelta, se me cancela, porque yo tengo
lo tengo en U1 y también lo tengo en U6, el término químico, quemado. Entonces, ¿está bien incluirlo o no? Es lo mismo, te digo. Ahora, ten cuidado si acá, eh, Si si entra acá aire o aire más ten cuidado, combustible. acá si vos usás la expresión de la tablita, nosotros teníamos la tablita, teníamos energía interna, entalpía, para los gases frescos o para los gases quemados. Bueno, le puse F, póngale U, bueno, no importa. Entonces, si ustedes usan acá la expresión para los gases frescos, tengan cuidado porque acá en realidad va HFI. Y si yo estoy poniendo HFU, ahí es donde está el problema, digamos. Y por eso, en base a esto, Ezequiel les ha dicho, por lo que sé, años anteriores, y este año supongo que también lo habrá dicho, no sé, que no pongan los términos químicos cuando plantean el proceso entre 1 y 6. No lo pongan porque, como se toman las expresiones de la tablita esta, ustedes después usan para los gases de la admisión estas propiedades y está mal, porque ahí Porque ya te no estaba se les considera los olvidando. términos químicos. Claro, porque, ¿cómo se te está olvidando el aire ahí? O, Porque en sí, acá, este U es una mezcla, ya es la mezcla de los gases de la emisión más los gases residuales. Los gases residuales tienen su propia entalpía de formación quemada. Entonces, la entalpía de formación de los gases frescos que ingresan por la emisión no es la misma que HFU, porque HFU no es la misma composición, digamos, porque los HFI no tienen en cuenta los residuales y esto sí. Entonces estoy mezclando ahí las cosas, ¿no? Si yo acá tuviera una tercera columna que sea los gases de la admisión, perfecto, ahí no me importa. Y ahí volvemos a esto. Ahí sí, los incluyo, no los incluyo, no me importa, porque se cancela, porque no hay cambios químicos. está bien. Y cuando haces la combustión, la parte de combustión, ahí sí es clave, ¿no? Cuando haces Es la totalmente combustión. clave. De hecho, fíjate, vos cuando planteas combustión, ponerle a volumen constante, vos decís que U2 es igual a U3. Y usando el modelo este de dos gases, tenés el término sensible y el término químico. Y del otro lado lo mismo. Si los términos químicos no los incluyeras, te queda que el término sensible igual al término sensible. Los calores específicos no son muy diferentes. Son diferentes, pero no son tan diferentes entre los gases frescos y los quemados. Entonces, las temperaturas no van a variar tanto. Entonces, si vos tenías, no sé, 600, 700 Kelvin en el punto 2, en el punto 3 va a tener parecido. O sea, la diferencia va a estar dada solamente por la diferencia de calores específicos. Con lo cual no tiene sentido, porque los gases quemados están a temperatura muy, muy superior que los gases en el punto 2. Entonces es indispensable contemplar los términos químicos. Ahí. Por ejemplo, en el 2, ¿no? En U2, ahí el término químico ese, ¿por qué lo tendría en cuenta si poner no cambió no hubo calor latente ahí? En 3 sí, ¿no? Pero en U2 como que la mezcla estaba sin, ¿cómo se llama? Estaba congelada y en 3 está en equilibrio químico, ¿no? Sí. ¿Por qué en 2 tendría que tener en cuenta el término latente o químico? Perdón, químico sería. El término. Vos fíjate que eh, cuando vieron, yo creo que la aplicación del primer principio se ve antes que en termodinámica. No sé si ustedes lo deben haber visto en química, ¿no? Me imagino, ¿o no? Seguramente, seguramente. Bueno, no sé, ya pasaron muchos años. En ese momento ni nos hablan, me parece, según recuerdo, no nos hablan de que hay un término químico en la expresión de la energía interna o de la entalpía. De hecho, creo que en ese entonces ni siquiera sabemos lo que es la entalpía. Nos hablan de energía Ah, interna. Entonces, eso en termodinámica lo vimos, que está el calor claro, latente, sensible, químico y no me acuerdo otro. claro, y lo empezamos a incorporar porque dentro del proceso de un proceso de transformación, vayamos al primer año. Cuando veíamos solamente, no sé, procesos sin cambios químicos, incluso sin cambios de fase. Vamos a hablar sin cambios de fase. Es decir, supongamos que, no sé, metemos un fluido a una temperatura T1 con un cierto calor específico 1 y metemos otro fluido a otra temperatura con otro calor específico. Entonces lo que hacíamos era determinar cuál era la temperatura de la mezcla, digamos. Y ahí,
Bueno, no hubo cambios químicos, ¿para qué te vas a meter con términos químicos? Ponelo si querés, pero se van a cancelar, porque no cambió la química. Es decir, te aparecen de un lado y te aparecen de un lado y te aparecen del otro. Es decir, se cancelan. Entonces, no está mal incorporarlo, el término químico. Lo que pasa es que en estos casos era innecesario, no aportaba nada. Acá, entre uno y 2 es innecesario incorporar los términos de información, porque no hay cambios químicos. ¿Está mal incorporarlos? No, no está mal. Entre 2 y 3, ¿hay cambios químicos? Sí, hay grandes cambios químicos. Entonces, lo tengo que incorporar sí o sí, si no caemos en esto de que nos da cualquier cosa la temperatura de los gases quemados. Está bien, sí, sí. Em, Y fíjense, en el código computacional, los términos químicos están incluidos. O sea, ¿y cómo hace la rutina para calcular el punto 1 al 2? No le importa, porque como no cambia la química, que estén incluidos o no, no cambia nada entre el punto 1 y el 2. Pero las expresiones son, las expresiones, digamos, de los polinomios Hanaf, eh, tienen en cuenta los términos químicos. De hecho, gracias a eso puede calcular el punto 3 después. Está bien. Bueno, eso era lo que me inquietaba un poco porque yo lo tuve en cuenta en el sin quemar, ¿no? En el gas y me dio cualquier cosa, la entalpía, después la temperatura en los puntos donde la mezcla ya estaba quemada y congelada, ¿no? Era por eso más que nada. Y después tengo una pregunta del 2, pero general así también, ¿no? Para que no te pongas a desarrollarlo. Sí, sí. Eh, por ejemplo, ¿viste cuando nos dan el gráfico del compresor? Que entramos generalmente con el caudal másico de aire. Sí. Ese caudal másico de aire, ¿no? Es por ciclo, ¿no? O es por cilindro. ¿Cómo sería? Ese caudal másico es el caudal que circula por el compresor. O sea, el compresor ese podría estar sirviendo a otra máquina, digamos. Vos lo estás acoplando a un motor de combustión interna. Pero vos tenés un compresor y tiene, al igual que no se deben haber visto en máquinas hidráulicas, tiene una cierta característica. Poner que varía en función de la velocidad. Si vos tenés un mapa, ¿no? Tenés un mapa que pone que es presión o altura, caudal. Ya sea volumétrico, másico, no importa, para ejemplificar. Y bueno, vos tenés distintas curvas para distintas velocidades. Esta presión es la diferencia de presión entre la succión y la descarga de la máquina. Y el caudal es el que atraviesa la máquina. Entonces, si vos decís, bueno, pero yo ahora lo estoy acoplando a un motor, ¿qué caudal es? Y bueno, es el caudal Claro, total. Si hay un ahí solo sí. compresor para todos los cilindros, será el caudal de la suma de... Si vos Claro, estás hablando de caudales promedio, es la suma de todos los cilindros. está bien. Entonces, si ese es el caudal másico total, ¿no? El que va a entrar a los cilindros. No importa si está entrando un cilindro o dos, están metiendo a todos, ¿no? Vos cuando calculás el rendimiento volumétrico, ¿no? Ahí no tenés que hacer distinción, suponer cuántos cilindros tenés para poder, porque el rendimiento volumétrico, viste que vos tenés, según el caudal másico que metas, vas a tener Sí, cierto volumen desplazado, ¿no? Ese volumen desplazado ahí, si vos metés el total, tenés que meter el caudal másico total. Si metés por claro, cilindro, tenés que meter caudal másico por cilindro. sí. Ese es el tema. Me cuesta ver si, porque vos, el compresor está trabajando, ¿viste? Está metiendo. Cuando larga caudal, no entra a todos los cilindros, entra justo el que está abierto en ese momento, ¿no? Sí, Entonces, si entra ese que está en ese momento, porque está cargando continuamente, ¿no? Después se abre otro y entra otro. Pero todo el caudal que sí, ingresó por el compresor está entrando a un cilindro, ¿no? sí. O depende qué tiempo tome yo para Bueno, saber. mira, vos ponele, pongámosle que tenemos un motor de 4 cilindros, ¿no? Y de 4 tiempos. Entonces vos acá tenés caudal instantáneo de aire en función del tiempo. Y entonces, vamos a suponer que acá tenés el tiempo de un ciclo. Y bueno, en un motor de 4 tiempos la admisión dura más o menos un cuarto, ¿no? Del ciclo. Entonces, eh,
partamos acá en 4. Y entonces, en un cuarto de tiempo hay un cilindro que está admitiendo aire. Cierra la válvula, terminó el tiempo de admisión de ese cilindro y arranca otro cilindro. Y bueno, termina ese y arranca otro. En esta análisis así simplificado, Sí, bueno, sí, te sigo. no hay ningún nada, no se solapan, digamos, los tiempos. Entonces, en cualquier momento en que vos te pares, eh, hay un solo cilindro admitiendo. Y entonces, bueno, vos podrías, este es el caudal máximo instantáneo, pero tu promedio en este caso es igual al instantáneo, porque, ya te digo, arranca un cilindro, corta, pasa al otro, entonces este es el caudal promedio de aire. O sea que, ¿y qué caudal está viendo el compresor? Y este está viendo, este caudal, ¿no? Sí, pero así sería, no daría lo mismo si meto el volumen desplazado de de los 4 cilindros o de uno, y no estaría bien eso, ¿no? Porque darían otras Bueno, cosas. ahora, entonces, este es el caudal máximo que pasa, eh, esto es caudal másico, ¿no? Acá yo expresé el rendimiento volumétrico en función de la masa. Vamos a ponerlo en función del caudal. Caudal másico sobre densidad, volumen, y acá aparece la velocidad, y acá aparece un 2. Claro, el de 4 tiempos. Y entonces, bueno, acá, digamos ¿por qué aparece la velocidad acá? Porque estamos convirtiendo a valores cuando querías convertir de kilogramos a kilogramos por segundo, tenías que multiplicar por ese factor NR sobre N, que NR era si era un motor de 2 tiempos o 4 tiempos, ¿no? En este caso, como es de 4, es para convertir unidades nomás, ¿o no? Ese Claro, factor. pero ahí ya estamos incorporando el factor tiempo con la velocidad. Entonces, veamos. Vamos a hacer así. ¿Cómo llegamos de esta expresión a esta sin haciéndolo un poco más detallado? Bueno, acá yo tendría que dividir por tiempo. Vamos a poner un delta t. Y acá divido por delta t. ¿Qué es delta t? Eh, ¿Qué es delta t? Bueno, el delta t en el cual ingresa la masa. Entonces, este Ah, delta está t, bien. o sea, es un poco, hay que ponerse a analizarlo un poco detallado. Si yo uso esta expresión, que es como la que en general usamos, el caudal másico es el total y el volumen desplazado es el total. Claro, Y eso por esto, ciclo, ¿no? exacto, sí. Ah. Y en el ciclo, pero el delta T por cilindro no es el del ciclo, porque está emitiendo un cuarto del ciclo, cada No, cilindro, el ¿no? delta T no es del ciclo, porque estás Claro, tomando a delta claro, T como 2 sobre N, ¿no? exacto. Si yo uso esta expresión, es el delta T del ciclo. Por lo tanto, estoy implícitamente usando un delta T que corresponde al ciclo, que es esto, que es 4 veces el delta T por cilindro. Ah, te va a cambiar, claro, según el delta T que tomes, pero siempre tomamos el delta T por ciclo, ¿no? Porque no sabemos cuánto sería un cuarto. Habría Bueno, que verlo. entonces, perfecto. Usar el por ciclo, entonces acá usa el volumen total, la cilindrada total del cilindro, y este es el caudal másico total para todo el motor, digamos. Que ya te digo, Ah, de una. que para un motor de 4 cilindros, el instantáneo consigue con el medio. Entonces, si vos te parás en el compresor, siempre está fluyendo permanentemente este caudal másico de aire. No importa después si se distribuye a un cilindro o al otro, o al otro. El compresor está viendo este caudal constante. Y ese caudal es el que abastece a los 4 cilindros. Está bien, está bien. Y si lo necesitásemos, ¿no? Porque ponerle que nos da el caudal instantáneo. Sí. eh, ¿Cómo sacaría yo el volumen desplazado si a mí no me dicen cuánto es? No sé, perdón, perdón.
¿Cómo se aplicaría el número de cilindros si yo no sé si es uno de 4 o de 6? Sé que hay una Mira, cosita en el layout, ¿no? Que vos relacionás B sobre L y te dice más o menos si de compresión o de encendido por chispa, ¿no? Te- Sacás lo más parecido a te dice 6 cilindros, 4, casi a lo último está, pero no sé si se podía utilizar eso. la verdad es que en el parcial, en el ejercicio parcial, no precisaba saber el número de cilindros. Podías calcularlo y tenías los datos para hacerlo, porque tenías la cilindrada, que sería poner el volumen desplazado por cilindro por el número de cilindros, y tenías la geometría de cada cilindro. O sea, te daba el diámetro, la carrera, me parece que lo daba, si no recuerdo mal. Sí, creo que sí, sí, sí. Bueno, ya con esto lo sacás, porque vos no sabés el número de cilindros, pero sí sabés el volumen desplazado y sabés la cilindrada. Entonces despejás ahí el número de cilindros. Pero no hacía falta para el parcial. Claro, pero en el caso porque yo me acuerdo que en el TP lo calculamos, ¿viste? Pero no nos daban el número de cilindros, qué sé yo. ¿Cómo haces para sacar el número de cilindros si no lo tenés? En algún caso particular. Porque yo me acuerdo Sí, que creo que en uno de los primeros TP lo supusimos que era 4. Y vos tenías que fijarte si la caudal era razonable, ¿viste? Entonces tenías que suponer qué número de cilindros. No me acuerdo cuál sí, punto era. en el TP1 había un ejercicio, digamos que sigue estando. Hay un ejercicio en el cual eh, tenés cierta libertad para elegir el número de cilindros. O sea, vos tenías unos datos y bueno, vos con 4 cilindros te daba una cierta geometría, una cierta velocidad, con 6 cilindros te daba otra, y bueno, ahí tenías que fijarte y no había una única solución a ese problema. O sea, con los datos que te daba, con un 6 cilindros iba bien, con un 8 cilindros también. Eh, lo que te, lo que, si tuvieras, es que no sé bien en dónde estamos parados, no sé bien qué datos te están dando para lo que me estás diciendo vos y qué tenés que calcular. Vos me decís calcular el número de cilindros, pero a partir de qué. Bueno, si, si es un motor estándar, tendrías que ver que la velocidad media del pistón ande en los valores correctos, eh, las relaciones, las relaciones geométricas también. eh, pero bueno, ya te digo, no sé qué datos te dan. En el ejercicio del parcial tenías todos los datos para calcularlo. Tenías la cilindrada, tenías el diámetro y tenías la carga. Y ya con eso lo En, calculás. lo que no tenía era el número de cilindros. Ese sí no tenía, me parece. Claro, pero lo podías determinar despejando de acá. Vos decís que el número de cilindros es la cilindrada, que ponele que eran 2 litros, no sé, según el tema, es la cilindrada, eh, dividido el volumen de cada cilindro. Y el volumen desplazado por cada cilindro es pi, diámetro al cuadrado sobre 4 por la carrera. Bueno, acá por la carrera. Vos la carrera la tenías, el diámetro lo tenías, y la cilindrada la tenías. O sea que de acá despejabas el número de cilindros. ¿No? O sea, a ver, lo vemos si Ah, querés. no, creo que sí, 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 sí. No, estaba Era- contando que yo no tenía el volumen de la cámara, en la chiquitita, pero no, en el volumen desplazado no ves eso, claro. El volumen de la cámara que queda espacio arriba, el espacio que queda entre la válvula y el pistón, que no la llega a tocar, ¿no? Ese no se Claro, cuenta, claro. no. Está bien, está No. bien. Eso sí, tenés la relación de compresión, ya la sabés. La podés determinar, digamos. No, claro, sí, sí, ahí ya me quedo. Claro, sí, sí. Me di vuelta solo, sí. Eh, bueno, yendo por, no sé si Franco se tiene que ir, me parece. No sé si sigue estando, a ver. Sí, ya se retiró. Bueno, nada, bueno, así que no lo. Nada.
Y te puedo preguntar sobre el 6, el 3. Sobre el 3, Sí, el de la combustión a volumen sí, constante, la bomba de combustión, ¿no? sí, Em, eh, Ahí como tenés que arrancar, por ejemplo, como es una combustión a volumen constante, tenés que igualar las energías internas, ¿no? De ambos. em, Porque creo que, no, a ver, me habías dicho que la vez pasada que tenía que igualar las entalpías, ¿no? Pero ¿por qué las sí. entalpías no debería ser las energías internas si es a volumen constante? Bueno, ahí es donde tenés que, ahí está la cuestión. Eh, Tu cámara tiene volumen constante. ¿Qué es lo que vos querés saber ahora? Vos querés saber la temperatura de un pequeño elemento de masa que se quema. Bueno, ese elemento no se quema a volumen constante. O sea, no tiene por qué quemarse a volumen constante. En su lugar, suponemos que se quema a presión constante en una combustión normal. Entonces, eh, vos tenés, vos tenés un cierto elemento que estaba fresco y de repente se quema. De repente se quema. Ese elemento se quemó a presión constante y por lo tanto tiene la misma entalpía que el elemento fresco que se quemó. Lo que vos haces, si vos quisieras calcular como hacés en los ciclos ideales, entre el punto 2 y el 3, que en el punto 2 tenés todo fresco y en el 3 todo quemado. Entonces, acá de 2 a 3 no se está quemando un elemento, se está quemando todo. Y se está quemando todo en un ciclo a volumen constante, se está quemando a volumen constante. Entonces ahí sí igualan las energías internas. Cada elemento se quemó a presión constante, ponele. Ahora, finalmente, el volumen de los gases quemados es igual al volumen de los gases frescos previo a la combustión, que sería el de la cámara. Ah, me mareó un poquito. O sea, si vos analizás todo el ciclo completo, dijiste, como diferencias de energías, ahí sí. No Pero no sí, el ciclo, hablando del proceso de combustión nada más. claro, por eso, perdón. Vos- sí, Sí, o sea, entre cuando si vos, analizás, dale, dale. vos partís del punto 2 y vos tenés, en el punto 2 tenés todo fresco, entonces la energía interna en 2, bueno, en la masa en 2 vamos a hablar de energía interna específica. La energía interna específica en 2, ponerle usando el modelo de dos gases, que no era el caso del parcial, sería CBU por T2 más HFU. Y ahora vos querés determinar en el punto 3, luego de que se quemó todo, la energía interna en 3 es CBB T3 más entalpía de formación quemada. Eso no lo vemos, juego. Estaba corrido, salió de la pantalla nuestro. Ah, a ver ahí. Ahí sí, ahí está, ahí mejor. Eh, entonces, vos en 2, los gases frescos te ocupan un volumen 2 total. Y en el punto 3, los gases quemados te ocupan un volumen 3 que es igual al volumen en 2 para un proceso en el cual la geometría de la cámara no cambió. Pero bueno, entonces vos El estás. específico Entonces, también, ¿no? Es igual. y claro, si el volumen no cambió y la masa tampoco, el volumen específico sigue siendo el mismo. Y entonces, gracias a eso, vos planteas el primer principio y te queda que U2 es igual a U3. Gracias a decir que los volúmenes son iguales. Pero cuando vos estás analizando, poner que entre 2 y 3 no es instantánea la combustión. O sea, Ah, realmente claro, vos va a ir. analizando pequeños intervalos. Está bien. Claro, entonces analicemos el primer elemento de gas que se quema. Ese primer elemento no tiene por qué tener el mismo volumen que el elemento fresco que se acaba de quemar. Elemento me refiero a la masa. Vos tenías un gramito, un microgramo de gas fresco y ese microgramo se quema. Bueno, ahora ese microgramo no tiene por qué ocupar el mismo volumen que ocupaba cuando estaba así quemado. El volumen ¿Sabes por específico, qué? la densidad esa, de ese elemento. Claro, Mm, el volumen claro, sí. específico y como la masa es la misma, porque vos estás analizando una porcioncita de masa, como el volumen geométrico
cambia, el volumen específico también, la densidad cambia, digamos. O sea, no hay ninguna razón para suponer que el volumen específico es el mismo Está de bien, ese sí, elemento, antes de quemar y después. me A reconfundí, diferencia de claro. cuando estás analizando todo. Cuando estás analizando todo, vos sabés que la cámara no cambió sus dimensiones. Entonces ahí sí los volúmenes son iguales. La masa también, y por eso podés plantear que U2 es igual a U3. Pero acá, Claro, analizando en yo pequeño, sí, analizaba el proceso inicial y final, pero claro, no, yo tengo que analizar todo, instante a instante, desde que llego al inicial sí, hasta el final. Está bien, claro, y si eso sí. se produce a presión constante, porque suponíamos eso, que la presión se igualaba instantáneamente casi en todos los puntos, ¿no? Claro, Claro, sí, sí. En un proceso de combustión normal es la aproximación que tomamos. O sea que la combustión es suficientemente lenta como para que la información de presión se transmita a toda la cámara. A diferencia de una detonación, en la cual la combustión es muy rápida y, y la presión no alcanza a uniformarse en toda la cámara. Pero bueno, está eso es un bien. fenómeno de combustión anormal, para lo que es un motor, por lo menos. Entonces, entonces, por eso, como la presión es la misma, decimos antes y después de que se queme este elemento, la entalpía en 2 es igual a la entalpía en 3. Claro, y ahí arranca todo el análisis. Sí, y si a vos en el problema te dice cuál es la presión cuando se quema toda la carga, entonces es como si estuvieras acá en el punto 3 y acá sí aplicás U2 igual a 3. Y gracias a eso determinas la temperatura en 3 y como sabés las propiedades del gas quemado, también sacás la presión en 3. O sea, ahí no tenés que ir elemento por elemento. Vos partís de 2 y vas hacia 3, porque te está preguntando cuando se quemó todo. Ahí ya estás en el punto 3. Claro. Em, sí. Y claro, esto era una bomba de combustión volumen constante, no, no era un motor, ¿no? Em, No, no era un motor. después, Pero no importa para el caso, digamos. está bien. Y después, por ejemplo, viste que nos daban un montón de tablas. Nosotros suponíamos una combustión completa, ¿no? Ahí adentro, o solamente que en los productos, solamente, o sea, que en los productos tendríamos dióxido de carbono, agua, oxígeno y nitrógeno nada más. No, no tendríamos monóxido de carbono ni hidrógeno, ¿no? O No, no sí. tenés porque particularmente, primero te dijo que despreciaras la disociación. Y segundo, te dieron, a todos los temas eran con mezclas pobres. Porque si la mezcla no es pobre, no podés, ahí ya no podés despreciar el monóxido y el hidrógeno, para mezclas ricas, digamos. Pero para mezclas pobres, si no hay disociación, despreciarlo no cometes un error grande. Y en particular, en el ejercicio de combustión del parcial, claramente tenías que tomar pocas especies, porque si no se hacía imposible. O sea, ibas a demorar horas y horas solamente en evaluar qué especies hay y todo eso. Entonces, la idea era así, que tomara las especies más importantes, que son las que mencionaste, y bueno, entonces la composición ya la conocías. Claro, pero no sabés cuánto de número de moles y todas esas cosas. O tenés que armar la reacción. Tenés que hacer la reacción, sí. Lo que Pero la hacíamos reacción, en el TP2. claro, decir, sí, CH4 más aire da CO2, H2O, oxígeno En y este caso nitrógeno. era isoctano, pero si sería CH. Dependía del tema. Sí, había un tema que era Ah, con está bien. metano, pero con el otro lo mismo. O sea, te cambian los coeficientes estequiométricos, pero ya te digo, como eran mezclas pobres, estos eran tus productos de combustión. Y entonces tenías que plantear la reacción según el combustible que te tocó. Y entonces sabías la fracción molar de cada componente. Y al saber eso y tenías las tablas, de ahí sacabas la entalpía. Tengo que volver a repasar eso, pero ¿no necesitabas la masa total para sacar la fracción molar? ¿La masa en gramos o en kilogramos? ¿O este número de Para moles nomás o sacar, no? claro, pero para sacar la fracción molar, te basta con esto, o sea, porque pone cuál es la fracción molar de CO2.
Y bueno, será el coeficiente estequiométrico, dividido la suma del coeficiente estequiométrico. ¿Y cuál es Ah, tenés razón, sí, sí, la del sí. agua? Es esta dividido esta. O sea, las fracciones las sacás así. Vos me decís la cantidad exacta de moles y va a depender de lo que tenías antes, la masa o los números de moles que tenías antes. Que no Porque, sí, recuerdo. porque te dan todas las energías internas y entalpías molares, ¿no? Y vos Claro, eran las molares. querés másicas, ¿no? No, o sea, es lo mismo. Vos cuando planteás, o sea, no es que sea lo mismo hablar de masa y de moles, pero vos cuando decís H2 igual a H3, esto estás hablando en joules por kilogramo igual a joule por kilogramo. Eh, Porque en realidad lo que vos decís es, bueno, los joules son iguales. Vos después dividís por los kilogramos si querés. La masa, en este caso, la masa fresca y quemada, por que estás analizando el elemento, es la misma, porque se conserva la masa, porque hay un principio que dice que la masa se conserva, pero no así los moles, ¿no? Los moles no. Entonces vos podías plantear joule por kilogramo igual a joule por kilogramo, porque los kilogramos, acá tenés kilogramos U y acá tenés kilogramos B, y son los mismos, porque la masa se conserva. No así los moles. Entonces vos podrías plantear, bueno, multiplico por... Empezás a jugar con las masas molares y llegás a una expresión con los moles. Vos tenés que la entalpía molar de una mezcla es la suma de las entalpías molares de cada componente, de cada especie, por los números de moles de esa especie. Vamos a decir que la sumatoria es TNI, es HI molar por los moles en I. Y a su vez Y- H grande es moles totales por H medio. Y entonces pasás los moles totales viviendo acá y esto te quedan fracciones molares. XI molares. claro, y si vos querés la H sin el circunflejo, a todo esto tenés que dividirlo por la masa, ya sea del reactante o del producto, ¿no? Que es la misma. Y esa masa no la Bueno, tenés, ¿o la no? masa sí. Si vos querés vos querés la entalpía en joules de una mezcla, vos podés decir que es igual a la sumatoria de las masas de los componentes por la entalpía másica de cada componente, o que es igual a la sumatoria. Vamos a poner en I porque las especies son las mismas, que es igual a la sumatoria de los moles de cada especie por la entalpía, pero ahora molar, o sea, la entalpía en joule por mol, y acá era en joule por kilogramo. Pero esta igualdad se mantiene, o sea, vos podés trabajar en base molar usando esta ecuación o en base másica usando esto. Claro, sí, sí. Pero si vos querés la específica, ¿no? A eso iba yo. O no es necesario acá tener la específica. Eh, no, o sea, vos lo que tenías es que la entalpía de un elemento fresco es igual a la entalpía del elemento quemado. Y entonces, bueno, vos tenías estos valores en la tabla, HI molar, Claro, sí, sí. y los NI los tenías también por la reacción. Sí, tal cual. Entonces, podías trabajar, digamos, en base molar y lo sacabas. Ah, ok. Y ahí ahí tiene que suponer una temperatura, entrar, sacar todos los HI, ¿no? De la reacción, el número de moles, ¿Sí? las igualaba, ¿no? Con la de los También frescos, podías, ¿con la de qué? con la de los gases frescos, sí. Claro, con los gases frescos, que es yo tenía C8, H18, ¿no? Sí. Aire, y, y despejaba la temperatura. No, no. Y Ahí me. podías Sí. ver si esta sumatoria en los gases quemados te daba igual que en los gases frescos. Vos la de los gases frescos la partías como dato porque sabías la temperatura a la que estaban. Pero Sí, claro. Sí. la de los gases quemados depende de la temperatura y es algo que no tenías, que de hecho es lo que tenías que calcular. Entonces vos planteas una temperatura
y calculás esta sumatoria. ¿Te da igual a la de los gases frescos? Que esa sí la sabías porque sabías la temperatura. Sí, listo, entonces le pegaste a la temperatura. Si no, cambias la temperatura hasta que te da igual. Sí, sí, a ver. Claro, y si no te da igual, vos tenés que volver a suponer no, a suponer la temperatura de la izquierda, no, vos ya la tenés. Si no, o La de sea, los frescos ya la tenés. claro, vos tenés que ir suponiendo temperaturas del lado derecho, cosa que te iguale con lo de la izquierda. Sí. Está bien. Igual, Claro, disculpe, perdón, no te quiero interrumpir, pero en un rato, no sé si quieren pausar para ir a comer, porque a las 2 volvemos. Si quieren, lo seguimos charlando después a las 2 si pueden. dale, sí, sí, no hay drama. Este lo va a corregir, ¿no? O va a plantear algo. No es que vaya a plantear. Vamos a mostrar los parciales y vamos a ir viendo los que quieran ver sus parciales, lo compartimos y vamos viendo cuáles fueron los errores y cuál hubiera sido el planteo correcto. O sea que estas cosas las podemos volver a ver después. De una, dale, dale. Capaz que lo alcanzo a plantear y si no tengo dudas, ya Dale, está. plantealo ahora en este rato que queda y lo consultás después si querés. Dale, dale. ¿Qué onda? ¿Nos Nico. desconectamos o...? Sí, yo ahora cierro la reunión y volvemos a esta misma, pero a las 2. Listo, dale. No hay Gracias, problema. Joaquín. Bueno, de Gracias. nada.